¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Muy buenas noches, mis queridos radioescucha espectadores, en donde se encuentren, en donde nos escuchen. Pues bienvenidos sean a este jueves más de su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes, quien está compartiendo con ustedes este espacio desde hace algún tiempo y donde, bueno, hemos tenido grandes satisfacciones porque cada vez, pues tenemos más seguidores, tenemos más comentarios y por eso, bueno, nos estamos extendiendo en este espacio que es súper interesante, hablar de este tema de sexualidad, donde lo enfocamos desde una integralidad del ser humano, no netamente desde un plano coital, porque comprendemos que la sexualidad, pues, no es simplemente abordar desde este plano, sino ir mucho más allá. De hecho, hemos tenido muchos programas respecto a este abordaje, respecto a hablar de estos temas específicos para tener mayor conocimiento de este tema que es muy apasionante. Pues el día de hoy no deja de ser la excepción. Tengo ahora una invitada muy especial, se llama Pamela Castillo Díaz. Ella es periodista de profesión, pues ella misma va a tener la oportunidad de presentarnos. Cuéntanos, mi querida Pamela, bienvenida seas a este espacio. Cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, qué estudios nomás has tenido. Pues, Pame, tu espacio en este momento. Buenas noches, Jimena. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todas las personas que nos están siguiendo esta noche. Y bueno, bienvenidos. Tú lo has dicho, Jimena, este tema de la sexualidad tiene un montón de ramificaciones, hay muchas cosas de las que se puede hablar. Tú lo mencionaste, yo soy periodista, he ejercido esta profesión los últimos 17 años de mi vida y actualmente estoy terminando ya en la maestría en psicología criminal. La estudié en la Universidad Europea del Atlántico en Madrid. Entonces, bueno, es muy interesante el tema que vamos a tocar esta noche. Ya Jiménez nos pondrá al tanto del tema muy interesante que vamos a tocar esta noche. Muchas gracias nuevamente. Pues como tú lo dices, Pame, sí sería importante y me da mucha curiosidad saber, antes de mencionar el tema que vamos a enfocar el día de hoy, ¿por qué te inclinaste a seguir esta maestría? ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Por qué te involucraste en esto? Bueno, la razón, Jime, qué chévere pregunta que me haces. La verdad es que yo me incliné por la psicología criminal porque el quehacer del psicólogo, ¿no? En general, la psicología criminal es una rama de la psicología y el quehacer del psicólogo es comprender por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué estoy deprimido? ¿Por qué estoy ansioso? En este caso muy puntual de la psicología criminal, ¿por qué las personas cometen ciertos actos delictivos? Entonces, ha sido esta mi pasión, ¿no? De la investigación psicológica, de conocer las razones de por qué una persona hace tal cosa. Entonces, como yo te comentaba fuera de micrófonos, por ejemplo, las historias de los asesinos en serie que parecen verdaderas historias de terror, pero que son reales, me interesaba mucho saber por qué estas personas han obrado de tal o cual manera, ¿no? Entonces, esto es lo que te lleva la investigación, profundizar, entrar en la mente de una persona y tratar de entender qué es lo que lo ha llevado a tomar ciertas decisiones. Súper interesante. Te cuento, no sé si te dije, yo también soy psicóloga de profesión. Así que te entiendo claramente, ¿no? Te entiendo claramente esa motivación que nos lleva, ¿no? A Así es. involucrarnos en la carrera y a entender el sinfín de cosas que pasa el ser humano y por qué las atraviesa así, ¿no? Exactamente. Porque Así una que, persona no es así porque sí.
Una Claro. persona es así porque hay muchas cosas detrás, hay una historia de vida, muchas veces hay traumas, hay abusos, hay cosas que uno va arrastrando a lo largo de la vida. Sí, 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 nada, nada es de gana, nada es por obra y gracia del Espíritu Santo, siempre hay sus antecedentes, siempre algo es por algo. Entonces, Así es. desde ahí comienzas a dar explicación a muchas cosas y de tu vida también, ¿no? Ah, ahora Así entiendo por qué es. yo reacciono así. Dicen que los Ah, ha psicólogos se sido por hacen esto. psicólogos, dicen que los psicólogos se hacen psicólogos para tratar de desenredarse a sí mismos. Sabes que sí, que la principal motivación, no de todos, no de todos, porque yo te digo, o sea, a mí sí me apasionaba el mundo de la psicología, pero no desde entrar a curarme el trauma, ¿no? Sino Claro, porque en realidad es muy apasionante el saber el abordaje de todas las personas que te rodean, ¿no? Y entender muchas cosas. Pero sí, sí, sabes que sí, en algunos sí era la motivación esta. Y si veías tú también gente con trastornos. claro, Claro, sí, ¿no? totalmente. Claro. Bueno, entonces continuemos, mis queridos espectadores. El día de hoy, pues vamos a tratar este tema que se denomina la hipersexualidad, ¿sí? Acá Pame tiene un estudio hecho justamente con este tipo de temas. Y si quisiera, Pame, para comenzar ya a entrar en el tema, que nos digas qué se entiende, ¿no? Por hipersexualidad, porque hay varios nombres también que se puede denominar la hipersexualidad. Háblanos un poco para entrar ya en el asunto. Así es, Jime. Bueno, la hipersexualidad también se le puede conocer como trastorno de la conducta sexual. Y creo que lo primero que es muy importante es que debemos definir qué es la hipersexualidad. La hipersexualidad es el aumento repentino o la frecuencia extrema en la actividad sexual. Aunque la hipersexualidad puede presentarse debido a problemas médicos, el consumo de algunos medicamentos y el consumo de sustancias adictivas, en la mayoría de los casos estas causas son desconocidas. Trastornos de la salud como el trastorno bipolar, por ejemplo, pueden dar lugar a una hipersexualidad. A su vez, el consumo de alcohol o de sustancias adictivas también pueden afectar el comportamiento sexual de algunas personas. Bueno, los expertos, por ejemplo, han llegado a considerar a la hipersexualidad como un trastorno, puesto que en el límite en el que el comportamiento de la persona que padece la hipersexualidad causa incomodidad o impide el funcionamiento social. Entonces, hablando acerca del trastorno de la conducta sexual, vale mencionar que este trastorno está incluido en la Clasificación Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, el CIE-11, que fue aprobado en el 2018. Se trata de una ausencia para contener los impulsos sexuales. Esto deviene en un hecho que resulta en comportamientos repetitivos que a la vez causan una diversidad de daños psicológicos a quienes lo sufren. Los impactos causados por el trastorno hipersexual son varios. Afectan principalmente a la vida personal, familiar y afectiva de los afectados. Quienes padecen del trastorno compulsivo de conducta sexual tienen un sentimiento constante de culpa y ansiedad. Este sentimiento de encarcelamiento por no poder frenar los impulsos sexuales, rastros de abstinencia cuando no hay, por alguna razón, actividades relacionadas con el sexo, hay distanciamiento de los familiares y los amigos, deterioro de las relaciones afectivas y rastros en algunos casos de conductas parafílicas, además del intercambio de compulsiones. Con el tema de las parafilias, Jime, también es importante que definamos esto. El tema de la parafilia está incluido en el manual en el DSM-5, que es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Una parafilia es un interés sexual intenso y persistente, distinto al dirigido a la estimulación genital o caricias preliminares. Por ejemplo, a mí se me ocurre en este momento, Jime, entre las parafilias más conocidas, por ejemplo, son los casos del voyerismo, que es espiar a una persona sin su consentimiento, espiar a una persona, por ejemplo, en su actividad cotidiana, saliendo de la ducha o incluso en actividad sexual, o el exhibicionismo también, que es, bueno, todos sabemos lo que es el exhibicionismo, ¿no? Que es estar mostrando el área genital a personas sin su consentimiento, y hay otro que se llama el froteurismo, perdón, que consiste en frotarte tu área genital con una persona sin su consentimiento, que esto hemos escuchado un montón de casos, sobre todo en el transporte público, por ejemplo, esto pasa Esto es muchísimo. Estas típico. son algunas de las parafilias y se considera parafilia en el sentido de que llegan a afectar a otras personas, ¿no? Le llegan a dañar a otras personas, incluso a la persona que lo padece.
Así es, así es. Súper importante todo lo que acabas de mencionar como para ir ya entrando en el tema. Es, creo conveniente también comentar que la hipersexualidad, pues como tú habías dicho, se caracteriza por un comportamiento sexual compulsivo. ¿Qué es Así la es. compulsión? Entonces es una actividad repetitiva sin control. ¿Sí? Ujú. Cuando ya entonces una actividad se vuelve compulsiva, ya estamos hablando de un trastorno. Porque, a ver, si es una situación aislada, por ejemplo, eres súper aseado y te gusta lavarte las manos, pero te lavas después de comer, de ir al baño, cosas así, pues se entiende, ¿no? Porque es Claro, justo que es una actividad que se debe realizar, pero cuando esto ya comienza a ser excesivo, repetitivo, a cada instante, entonces sí, ya estamos hablando de una compulsión. ¿Sí? Es lo mismo así que es. se presenta, ¿no? Cuando hablamos de compulsión sexual. Hay muchas actividades que también pueden ser compulsivas y consideradas dentro de este trastorno, como la masturbación. Así Entonces, es. cuando ya el individuo no puede tener control sobre esta actividad, porque la masturbación sabemos que es una actividad sana de conocimiento, pero cuando esta ya trasvasa y es exacerbada, ya interrumpe las actividades laborales, este individuo o también chicas, ¿no? O sea, las estadísticas dicen que la hipersexualidad se presenta más en hombres, ¿no? Pero no quiere decir que no haya mujeres también con este trastorno. Así es. ¿Ya? Entonces, cuando ya esto sobrepasa y la persona tiene que esconderse incluso para realizar esta actividad, ya pasa demasiadas horas con este pensamiento fijo, con estas fantasías de que tiene que realizar esta actividad, tiene que irse al baño, tiene que esconderse en la oficina, tiene que hacerlo, porque esa es la compulsión, de eso se trata, de que no hay Así es. control sobre esto, ¿sí? Y Entonces es también súper de eso devienen también las adicciones, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí se me claro. ocurre en este momento la adicción a la pornografía. Ha habido casos, por ejemplo, en este momento se me ocurre el caso de Ted Bundy, este famosísimo asesino en serie estadounidense, que terminó por confesar 30 homicidios, aunque se le atañen alrededor de 100, porque hubo muchos, se encontraron en la época entre 1974 y 1978, se encontraron muchísimos cuerpos bajo las mismas circunstancias en las que incurría Ted Bundy, y Ted Bundy inició con una severa adicción a la pornografía. Y Eso entonces, es ¿qué era lo que hacía él? Él abusaba sexualmente de sus víctimas de muchísimas maneras, las asesinaba e incluso tenía rasgos de necrofilia. Mm. Cuéntanos algo, los antecedentes de este personaje. ¿Qué se A sabe ver, de la vida de él? lo de Ted Bundy, en realidad lo de Ted Bundy rompe el molde de muchas maneras, porque tú cuando escuchas asesino en serie o agresor sexual, sabes que puede haber algún trasfondo, ¿no? De abuso infantil, de maltrato o algo así, pero en el caso de Ted Bundy no fue así. Ted Bundy nació, creció en una familia conformada, ni siquiera una familia rota, es decir, con padres casados, se educó en los mejores colegios, universidades. Ted Bundy era una persona brillante, era absolutamente inteligente, tenía un montón de no sé cuántos estudios de profesiones. Él fue abogado, él inclusive se representó a sí mismo en el juicio, en el que finalmente lo condenaron a la pena de muerte en el 78. Entonces, esto, como te indico, rompe un poco el molde porque no te habla de una infancia traumática. Al contrario, Ted Bundy nació como te indico, en una familia bien conformada. Entiendo que su relación, de acuerdo a lo que he leído, su relación con su madre quizás no era muy buena, no era muy cercana, ¿no? Pero de todas formas, él tuvo una infancia común, ¿no? Nunca tuvo rasgos de matar animales, por ejemplo, es un rasgo muy propio de los asesinos en serie muchas veces, que ¿No? son crueles con los animales. Lo de Ted Bundy se inició porque esta persona era adicta a la pornografía y había tenido una ruptura amorosa. Y esta ruptura amorosa le llevó a empezar con un poco de tendencias, de tratar mal a la gente, de despreciar personas. Y cuando tuvo la oportunidad de regresar con su exnovia, que fue la que le rompió el corazón inicialmente, él lo que quería era cobrar venganza. Él quería romperle el corazón de vuelta. O sea, ella me lo rompió, yo se lo rompo a ella. Entonces él terminó esa relación y entonces fue cuando se desató. Fue cuando empezó a secuestrar chicas de universidades. Las chicas empezaron a desaparecer. En Estados Unidos, en la década de los 70, les recomendaban a las mujeres no caminar solas por la noche, que tengan mucho cuidado en las afueras de las universidades.
y pues había sido porque Ted Bundy ya andaba suelto por ahí. Entonces yo, como te indico, lo que Ted Bundy hacía era que abusaba sexualmente de sus víctimas. Él se aprovechaba de esta característica que él tenía, era una persona muy carismática y físicamente era muy atractivo. Entonces él fingía, por ejemplo, se ponía un yeso en el brazo y fingía que estaba cargando un poco de libros y que se le caían. Entonces las chicas lo ayudaban inmediatamente y él les decía, ay, gracias, permíteme invitarte a comer algo por haberme ayudado. Y ese era el enganche, así era como generalmente caían. Hubo muchas chicas que lo rechazaron, pero hubo muchísimas otras que cayeron en esa trampa y luego desaparecían sin dejar rastro. Hablamos de la década de los 70, cuando no había el Facebook y todos estos medios en los que ahora difundimos cuando una persona está faltando. Entonces empezaron a encontrar cuerpos sin vida en el bosque, en lugares aledaños, aunque él estuvo en diferentes estados. Se empezaron a encontrar cuerpos todos con las mismas características. Eran chicas de entre 18 y 20 años, casi todas de cabello negro. Parece que Bondi tenía una preferencia por ahí, casi todas de cabello negro, chicas jóvenes muy bonitas. ¿Eran Y características similares a la novia? ¿Eran? sí, eran características similares a la novia que le rompió el corazón. Entonces, claro, se entendía como una venganza, pero una venganza muy cruenta, ¿no? Y con personas que definitivamente no se lo merecían. Claro. Bueno, como suele ser esta serie de asesinos que terminan pagando víctimas en realidad, Ex. nada tienen que ver con lo acontecido, ¿no? Bueno, y no se queden, está súper entretenido, está súper interesante. No se despeguen, que volvemos enseguida para hablar de este tema que estamos mencionando el día de hoy, que es la hipersexualidad, cuáles pueden ser sus causas, porque puede ser multifactorial, de hecho es multifactorial. Entonces, estamos hablando de este tema súper interesante. No se despeguen, que volvemos enseguida. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Seguimos, mis queridos espectadores, en este su programa Hablemos de Sexualidad, el cual estamos transmitiendo todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Así que compartan, comenten qué temas quisieran que también vayamos abordando para que, bueno, esta comunidad se vuelva más grande cada vez. Bueno, haciendo un recuento de la primera parte, pues les comento que estamos hablando del tema de la hipersexualidad y pues estamos tocando el tema específico de un caso de un asesino en serie. Y Pame pues nos estaba contando acerca de cómo había sido, cuáles fueron sus características,
¿Qué más nos puedes decir, mi querida Pame? Bueno, a mí algo que me ha llamado mucho la atención en esta oportunidad que yo he tenido de estudiar los casos de asesinos en serie que son muy reconocidos en el mundo, es que tienen, por ejemplo, algo en común y eso es que todos los asesinos en serie que he estudiado se han iniciado como agresores sexuales. Y esto ha llevado a otro tipo de casos. Por ejemplo, en la década de los 80 se dio muchísimo a conocer el caso de Richard Ramírez. Este personaje fue estadounidense, hijo de migrantes mexicanos. Sin embargo, vivió en Los Ángeles y fue en Los Ángeles donde él perpetró la mayor cantidad de delitos. Él, como te indico, se inició como agresor sexual. De hecho, su primera víctima fue una niña de 9 años a la que abusó en el sótano de su casa. Y obviamente después de esto, es como que la agresión sexual llega a un límite en el que los agresores cometen estas agresiones sexuales, pero hay una búsqueda de más, ¿no? Hay esta crueldad, un rasgo muy característico de la psicopatía es que estas personas no sienten remordimiento por lo que están ocasionando, no sienten, tú puedes llorar y rogar por tu vida y a ellos no les importa, no sienten este remordimiento. Y están en una constante búsqueda de emociones, también por eso se meten en problemas de esta manera. Entonces, Richard Ramírez fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 4 actos de sodomía y 2 felaciones forzadas, además de robos y allanamientos de morada. Richard Ramírez era conocido como el acosador nocturno. Él se metía en las casas de sus víctimas y hacía de las suyas. Él abusaba sexualmente ya fuera de niñas de 6 años como de ancianas de 83, porque también lo hizo. Entonces, como no había un patrón, y mataba también, asesinaba a hombres, jóvenes, mayores, no importaba, y abusaba también de niños, varones, ¿no? Entonces, como no había un patrón, la policía se demoró muchísimo en hilar que se trataba de la misma persona. Ya para finales de 1985, la policía se dio cuenta de que se estaban buscando a un asesino en serie, de que se trataba de la misma persona a la que estaba cometiendo los actos delictivos. Por ejemplo, otro caso es el de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer terminó por asesinar a 17 personas, todos hombres. Jeffrey Dahmer era homosexual, pero él lo que hacía también, él empezó por buscar cariño, él tenía una aprensión enfermiza, él buscaba cariño, él había sido abandonado de niño por su madre lo abandonó cuando él tenía 12 años, entonces él no soportaba la idea de que lo abandonaran. Entonces cuando él tenía compañeros sexuales y cuando los compañeros sexuales ya tenían que irse, le decían ya me tengo que ir a trabajar o ya me tengo que ir a mi casa, Dahmer prefería matarlos porque no soportaba ver que se marcharan. Entonces los asesinaba, abusaba sexualmente de ellos, también cometió actos de necrofilia. Y cuando se dio cuenta de que esto no era suficiente, con matarlos no era suficiente, Dahmer empezó a comerse a sus víctimas. Él por eso es conocido como el caníbal de Milwaukee. Cuando a Dahmer lo detuvieron, encontraron unos horrores en la casa de él, encontraron partes humanas en la refrigeradora, los vecinos se quejaban de que olía a carne podrida todo el edificio. Entonces, ahí nuevamente, ¿no? Coincide con lo que te comentó Jimé, que se inició como un agresor sexual. En el caso de Dahmer, como te comento, era específicamente a hombres adultos, porque hubo otro asesino muy conocido que se trata de John Wayne Gacy, pero este señor, aparte de agresor sexual, era pedófilo. La pedofilia también es una parafilia, vale mencionar. La pedofilia también lo es, porque obviamente causa daño, ¿no? Entonces, John Wayne Gacy fue acusado de asesinar a 33 niños de entre 10 y 17 años, en la década de los 70 también. Y bueno, todas estas personas que te comento fueron, no, excepto Dahmer, perdón, las otras 3 que te comento fueron, les aplicaron la pena de muerte. Bondi murió en la década de los 80 en la silla eléctrica. Richard Ramírez, pese a que lo condenaron a la silla eléctrica, él murió con insuficiencia renal. Muchísimos años después, él pasó 20 años esperando su condena que nunca llegó. Entonces él finalmente murió por causas naturales. John Wayne Gacy murió por inyección letal, perdón, en la cárcel también. En el caso de Dahmer, él fue condenado a 90 penas vitalicias, 90 penas.
pero estuvo unos pocos años en la cárcel antes de que alguien lo mató ahí. O sea, alguien se indignó mucho Sí, sí. con lo que había hecho en la vida. Dahmer se convirtió a la religión, él se convirtió y él pensaba que al haberse convertido había logrado el perdón de Dios. Y alguna persona en la cárcel que era muy religiosa estaba muy indignada porque decía, con convertirte no es que logras el perdón de Dios después de todo lo que hiciste, entonces lo mató. Y muy convenientemente lo mató de la misma forma como Dahmer mató a su primera víctima, que fue con a mancuernazos, como se dice, ¿no? Lo golpeó con una mancuerna en la cabeza hasta que lo mató. Mm, súper, súper interesantes estas historias y nos damos cuenta, ¿no? Que como tú dices, tienen estas características en común que aunque a pesar que se supondría que tienen una vida estructurada o vienen de una familia estructurada, pues algo pasa, siempre hay una carencia que va a desentonar, ¿sí? Que va a ser el detonante de estos trastornos que se expresan más adelante, ¿no? Estas carencias Así es. afectivas que aparentemente no se nota, porque bueno, tú sabes que cuando nosotros somos niños, pues realmente no notamos, porque los niños no tienen esa capacidad de decirte, oye, papi, me siento mal, ¿no? Tu rechazo, de pronto tu aislamiento, pues esto me Así está es. generando depresión o me está generando ansiedad, ¿no? Esto es en realidad que se expresa más adelante y vemos en realidad. Y otra cosa súper importante también de recalcar es que este tipo de experiencias que ahora la denominamos para salir de la rutina, que nos hemos cansado, queremos experimentar muchas más cosas, queremos experimentar la adrenalina, este tipo de encuentros de tríos, de swingers, de intercambio de parejas, tenemos que tener mucho cuidado en realidad, porque cuando tú comienzas a experimentar con otro tipo de experiencias, ¿sí? A veces ya no hay retorno y Así eso es. también te va a generar compulsión a esa actividad, ¿sí? Entonces sí es súper importante que tomemos en cuenta este tipo de situaciones. Yo te digo de consulta, la mayoría que han decidido experimentar, eh, generalmente ocurren muchas rupturas después de este tipo de experimentación. Sí, esas son consideradas parafilias benignas, aquellas que no causan un verdadero daño. Por ejemplo, el fetichismo, la gente hombres que gustan de usar ropa interior femenina, por ejemplo, a las personas que tienen fetiche con los pies, con los zapatos, incluso el tema de tríos, swingers, lo que comentas, estas son consideradas parafilias benignas porque en realidad no causan daño o no causan un trauma a la persona a la víctima, digamos, no hay una víctima como tal. Claro, porque hay una aceptación de por medio, al inicio, eso te digo, pero Así es. sí hay que tener mucho cuidado y sí hay que tener mucha madurez. No sé si denominarlo madurez en realidad, porque, a ver, cuando tú tienes, y esto es chistoso, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, te involucras en tríos, los hombres dicen, ah, sí, yo quiero tener este tipo de experiencias, pero con dos mujeres. Con dos mujeres, Pero, claro. pero cuando le dice, ¿y qué tal? Vamos a hacerlo con dos hombres. Entonces, ¿no? Cuando lo dice así la Claro, mujer, ¿no? a ella no les gusta, ¿no? Entonces, ahí Claro, no sí, les no, gusta. no, no, entonces mejor ya no, ¿ya? Entonces, hay todavía este tipo de cuestiones que todavía se ve presente el machismo, ¿no? Cuando se trata de disfrutar, él lo hace, pero cuando ya es otra cosa, ya cambia la situación, ¿no? Y Así cuando es. ya hay este tipo de otras experiencias, sí es importante que pensemos bien a qué nos estamos metiendo, ¿sí? Porque como les digo, el experimentar muchas cosas, el que, el que te genere mucha adrenalina, luego va a generar o puede generar una adicción. Y Claro, así es. ahí es cuando, por ejemplo, si tienes una relación estable, muy difícilmente te vas a poder seguir estableciendo en esa relación porque ya estás, eh, porque ya tienes otro tipo de experiencias que te están gustando, ¿no? Así es. Y te vas a quedar en eso y vas a querer más, ¿ya? Entonces, sí es súper importante que tomemos en cuenta este tipo de situaciones que si no estamos dispuestos a parar, eso también, ¿no? O sea, tenemos que conocernos de tal forma que yo puedo decir, bueno, o sea, hasta aquí llegué y pasó, fue una experiencia, no, pero si sabemos que tenemos de pronto comportamientos compulsivos, ¿no?
o que puedo volverme adicto a una situación, pues es mejor que no experimentemos. ¿Sí? Claro, sí. Entonces que tengamos mucho cuidado en esto. ¿Sí? ¿Qué has visto en lo que has leído, en los estudios que mencionas? ¿Cuáles pueden ser otras causas que pueden desencadenar la hipersexualidad? Por ejemplo, se habla mucho de niños cuando han sido abusados sexualmente. Sabemos que hay una altísima y muy triste tasa de niños que son abusados sexualmente por parte de sus familiares, amigos de los familiares. Cuando un niño ha sido abusado sexualmente, como bien dije al inicio, a veces no hay razones para la hipersexualidad. Eh, Cuando un niño ha sido abusado sexualmente, tiene muchísimas probabilidades, ¿no? de convertirse en una persona con un trastorno de conducta sexual. Asimismo, Que tiene no muchísimas precisamente, probabilidades. sí, como tú comentas, mi querida Pame, que no precisamente puede ser muy determinante, porque Exacto. como puede desencadenar una hipersexualidad, pero como también puede desencadenar un rechazo a tener una actividad y un Exactamente. acercamiento sexual. Entonces, sí También puede producirse las dos en realidad, ¿no? También cambia, por ejemplo, orientaciones sexuales. Ha habido muchos casos de niños que han sido abusados sexualmente y esto cambia la tendencia o la orientación sexual. Se vuelven homosexuales, por ejemplo, porque la homosexualidad no siempre viene en los genes, ¿no? Esto también mucho te forma la sociedad en muchas ocasiones, no te digo que siempre. Hay un gen, por supuesto, Que va que a ser, sale de padres a hijos, pero también hay muchos casos en los que los niños, habiendo venido de familias heterosexuales, también presentan estas orientaciones sexuales. Y habrá dependido de muchas cosas, ¿no? De la crianza, y hay una gustos crianza innatos muy también, pues. rígida. Esta es otra cosa, una crianza muy Exactamente, rígida, muy también. excesiva, muy de orden. Y hay una orientación También. innata también, ¿no? Entonces, claro, o sea, entonces justamente hablando sobre el tema de los agresores sexuales, muchas cosas de las que he leído y he estudiado acerca de los agresores sexuales es que, por ejemplo, un agresor sexual no cree que está haciendo algo malo. Un agresor sexual promedio, por ejemplo, piensa que la mujer desea ser violada. Entonces, piensa que porque la mujer le sonrió, ya eso le da luz verde para proceder, ¿no? Entonces, también hay un desconocimiento y ahí nuevamente se empata con el tema de sociopatías y este tipo de patologías porque se cree y no, en realidad no te das cuenta del daño que estás ocasionando y tomas una señal como si fuera otra diferente. Entonces el agresor sexual cree que las mujeres desean ser violadas, entonces por último no están haciendo nada mal. Entonces, obviamente, también cuando uno desde que es niño te van enseñando lo que está bien y lo que está mal, y lo voy a poner entre comillas, porque el bien y el mal dependerá de muchísimas cosas, de muchísimas formas de ver la vida, pero cuando eres niño te enseñan, ¿no? El camino a seguir y el que tal vez está un poco más desviado, pero muchas veces son niños también que empiezan a presentar rasgos desde muy pequeños, y también un trabajo de la psicología criminal es justamente definir, poder darte cuenta, poder notar estos rasgos que pueden desviar a una persona y prevenirlo, por supuesto. O sea, de eso se trata la psicología. Tú también como psicóloga me darás la razón. Justamente se trata de esto. ¿Y cuáles serían estas pautas, estas alarmas que nos pueden dar señal de que está el niño iniciándose con un trastorno de conducta? Por ejemplo, un niño que tiene mucho acceso o un niño que está consumiendo mucha pornografía, en un niño no es normal esto, que esté consumiendo mucha pornografía, por ejemplo, que tenga conversaciones acerca de sexualidad, unas conversaciones muy avanzadas para su edad, que sepa muchísimo acerca de sexualidad para su edad. Por ejemplo, en el caso de psicopatía o sociopatía, un niño que es cruel con los animales, por ejemplo, un niño que mata animales por gusto. Esto es un rasgo clarísimo, ¿no? Un niño que es grosero con los adultos, es decir, que utiliza un lenguaje grosero, malas palabras, se puede decir. Estos son algunos de los rasgos. O, por ejemplo, un niño que siendo niño tiene unos gustos un poco diferentes al resto de los niños. Siempre será como una alerta, que tú vas a ver el niño no se comporta de forma normotípica. En psicología tratamos el tema normotípico, no le decimos normal, porque normal es excluyente. No tiene comportamiento normotípico, ¿no? O sea, tiene ciertos rasgos como los que te indico. Yo creo que la alerta más grande es que un niño, por ejemplo, de 10 años tenga un conocimiento sobre sexualidad, pero avanzadísimo, ¿no?
tú te preguntas, ¿y de dónde aprendió todo esto? Obviamente es un niño que está consumiendo pornografía o que está viendo cosas en el Internet. El Internet también, yo suelo decir que el Internet es del diablo, porque te da mucho acceso a un montón de cosas y no hay restricciones. Y los niños tienen acceso a él. Entonces, que un niño esté investigando más de la cuenta sobre un tema como sexualidad, que obviamente el niño lo aprenderá en su momento, que esté investigando más de la cuenta sobre esto en un momento en el que todavía no es de aprender, este es un rasgo. Y bueno, como te decía, el maltrato a los animales, eso es una alerta clarísima de sociopatía. Sí, una cosa súper interesante lo que nos cuentan y por eso se hace importante y necesario estos espacios, ¿ya? Porque tú dices, es un niño que primero con este tipo de características que está muy abierto a la información, que tiene acceso a una información excesiva respecto a algo, entonces se ve claramente que no hay control, ¿no es cierto? Que él Así tiene es. acceso a lo que quiera, a la hora que quiera, como puede. No hay control en cuanto a esto. Y otra cosa súper importante cuando hablamos de este tipo de comportamientos en los niños es cuando también los padres no tenemos el conocimiento de guiar en sexualidad. Y pensamos, y esto es así, tenemos esa idea fija y determinada que hablar de sexualidad es explicarle a mi hijo cómo tener una relación sexual coital. Y esto Exacto. no es la sexualidad. Entonces, claro, cuando el niño tiene algún comportamiento de que se frota sus genitales porque está conociendo su cuerpo, entonces ahí es cuando nos espantamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Pero cómo te estás tocando? Eso es sucio, eso es malo. Entonces, cuando tenemos este tipo de conductas muy restrictivas, ¿sí? Y que hacemos que nuestros hijos se sientan culpables por este toque que es normal, porque el niño está conociendo su cuerpo, ¿ya? Así es. Entonces, mira, también es otra cosa en la que tenemos que trabajar, ¿no? En esa visión que tienen los padres en guiar a sus hijos en cuanto a la sexualidad se trata. Entonces, mira, si Así desde es. pequeños los niños van viendo que la sexualidad con normalidad la hablan como un tema, cualquier tema que se puede tocar en la casa, no como un tema de miedo, de terror, de peligro, de sucio. Entonces, eso también, esa conducta de los padres también va generando esa curiosidad malintencionada, porque dice que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me Porque toco? es sucio, claro. Sí, ¿por qué es sucio? ¿Por qué me hablan cuando yo hago esto? Entonces, Así es, es. es por eso súper importante también, ¿no? El mensaje para los padres que tienen niños pequeños, que vayan sabiendo cuál es el desarrollo de la sexualidad de los niños y vayan complementando y vayan introduciendo este tipo de aprendizajes que hagan que el niño no vea la sexualidad como algo anormal, como algo que tienen que incursionar, como algo misterioso, sino como algo que lo tienen que vivir y a determinada edad, como tú dices, cuando tú ya ves a un niño de 10 años conociendo demasiado con términos que a veces ni tú lo sabes, Exacto. dices, ¿qué está pasando aquí? Se me adelantó el chico, ¿no? Así es. Entonces, pero si ves esto, también guiarlo, ¿no? Quería Que acotar, da la Jimé, pauta. quería acotar un poco acerca del tratamiento de abuso sexual cuando un niño ha sido víctima de abuso sexual. Un tratamiento muy apropiado al momento de, no tratamiento, perdón, al momento de recabar información el psicólogo, el criminólogo. Al momento de recabar esta información, obviamente a veces son niños muy chiquitos que todavía no pueden expresarse bien. Lo que se hace es que se les da a los niños unos muñequitos anatómicos, miden como 40 centímetros sus muñequitos y tienen obviamente sus genitales, entonces el niño te va mostrando, ¿no? Te muestra. Entonces tú le dices dónde te tocó y el niño te señala. Entonces, esa es como la forma que se ha implementado para poder recabar información, sobre todo, como te comento, en niños que todavía no pueden expresarse de la manera más apropiada. Yo te hablo niños tal vez menores de 6 años. Es muy triste, pero es real. O sea, ha habido muchos niños que han sido víctimas de este tipo de abusos y esto se lo está implementando justamente para poder conocer para poder tener el testimonio del niño, ¿no? Entonces, los niños cuando han sido víctimas de abuso sexual tienden a volverse retraídos, tienden a estar callados, deprimidos. Yo creo que uno como papá se da cuenta cuando su niño está raro, está actuando de una forma extraña y es el momento de intervenir. O sea, si usted ve que su niño anda calladito, le empieza de repente a ir mal en clases, no está aprendiendo, yo creo que ahí es momento también de intervenir. Sí.
Y ahí es cuando es recomendable también que los padres seamos muy observadores, porque los cambios que se presentan cuando un niño es afectado sexualmente, un niño fue violentado, es abrupto el cambio. O sea, de Sí, mi niño que así pasaba es. jugando, que pasaba de arriba a abajo, que pasaba hablando, es un silencio total, Así es. es un Por ejemplo, retraimiento, como tú dices, Richard es un Ramírez, aislamiento. sí, Y, Richard Ramírez fue un niño abusado, ¿no? Él no fue abusado sexualmente, pero fue un niño violentado. Richard Ramírez era hijo de un ex policía y era una persona muy, con un carácter muy fuerte. Él golpeaba a la mamá, lo golpeaba a él, inclusive en una ocasión le pegó tan fuerte a Richard Ramírez, cuando Richard Ramírez tenía 7 años, le pegó tan fuerte que lo dejó inconsciente y esto le ocasionó una epilepsia, le generó una epilepsia y pues esta epilepsia hizo que este niño se volviera muy retraído, no tenía amigos, le hacían bullying en la escuela, era muy callado, sacaba malas notas. Entonces, ¿cuál fue la fuente ahí que consiguió para salir adelante, para sentirse mejor? Un primo que asesinó a una persona y Richard Ramírez empezó a buscar la aprobación de este primo también cometiendo ciertos actos delictivos, como consumir drogas a los 11 años. Es una locura. Un niño de 11 años consumiendo drogas es algo que en realidad no sé, no, a veces me hace un poco difícil pensar, pero bueno, es real, ¿no? Entonces él a los 11 años ya empezó a consumir drogas para buscar la aprobación de este primo, porque el primo asesinó a su esposa enfrente de Richard Ramírez. Él fue testigo de ese asesinato y resulta que no le asustó, sino que le gustó. Entonces visitaba cementerios, andaba por ahí viendo cadáveres, se metió un poquito en estas cosas. Entonces, claro, o sea, a lo que voy es a que son niños que tienen unas tendencias un poquito fuera de lo común, considerando el perfil normotípico de un niño que a esa edad está jugando. No está metido en un cementerio, eso no es como muy común, ¿no? claro, claro, pero también con estos antecedentes que tú dices, ¿no? De maltrato, de Sí, abuso, ¿sí? Entonces, claro, tienen este tipo de comportamientos más adelante, eh, que de pronto él ya, este maltrato que en él generaban, ya se convirtió como en normal, ¿no? Entonces, él también más adelante pensó que esto se merecen todos. exacto. Ese es el Él pensamiento. lo normalizó, digamos, él vivió violencia, entonces de repente pensó que la violencia era normal, que esa era la forma de vivir, ¿no? Entonces llegó, como te comento, él ya con el paso de los años llegó a cometer su primer crimen sexual con una niña de 9 años, ya teniendo él aproximadamente 17 o 18 más o menos. Claro, Siendo sí, todavía un niño, ¿eh? 17, 18 todavía se es un niño, ¿no? claro, Claro claro está. que sí. Dice, sí, se te hace increíble todas estas historias, pero reales, y bueno, y es para también como llamar la atención, llamarnos la atención para estar más, para ser más cuidadosos en cuanto a cómo estamos criando a nuestros hijos, ¿no? Cómo nos estamos encargando de esta crianza, qué estamos haciendo, cómo estamos contribuyendo para que su vida sea saludable, vea prototipos de familias que si bien es cierto no podemos decir que sean perfectas, pero sí saludables emocionalmente, físicamente, en cuestión diálogo, en cuestión desarrollo. Entonces sí tenemos que estar súper atentos justamente con estas alertas que tú nos dices, Pame, porque a veces vemos esos cambios, pero Así. no, como que no le tomamos muy en cuenta. Es, no, ya de pasar, ya así mismo es, callado mismo es. O a veces decimos, no pasa nada, y a veces aplaudimos este tipo de conductas cuando vemos Así a es. los niños que son tímidos, que no interactúan, dicen, no, es tranquilito, mijo, ¿no? En el lugar que le dejo, ahí se queda. Entonces, también hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones que no es que son normales en los niños, porque la normalidad del niño, bueno, no hablamos de normalidad, pero el común es que sean inquietos, que interactúen, que jueguen, y eso está bien. Pero cuando vemos un niño, te dices, no, qué lindo, mi hijo, déjele nomás ahí, él es así, ¿no? Entonces sí hay Claro, que porque tener mucho en cuenta. también hay otro tipo de trastornos, por ejemplo, el trastorno del espectro autista o el trastorno Asperger, que hace que los niños sean un poquito más retraídos, pero tiene otro tipo de rasgos, ¿no? Claro, Generalmente son niños muy inteligentes, muy intrépidos, es un poco diferente, pero también hay alertas y estos trastornos, la gente vive con eso, ¿no? Pero se pueden tratar tranquilamente.
Por eso es súper importante también mencionar, y antes de despedirnos, ya tenemos que despedirnos, Dios mío, siempre nos coge el tiempo en estos temas súper interesantes que podemos irnos de largo, pero sí es importante mencionar también, considero, que si ustedes sean también observadores con sus conductas, ¿no? Porque a veces tú no caes en cuenta que realmente ya estás cayendo en una conducta adictiva. ¿Sí? Cuando ya es repetitiva, cuando ya involucra otros aspectos de tu vida, cuando ya no, en realidad no tienes control sobre esa conducta, ya hay problemas. Entonces, Así es. busquemos ayuda. Hay muchos profesionales que les podemos ayudar. Pame, estamos muchos psicólogos. Yo tengo maestría en sexología clínica. Entonces, hay profesionales, busquen ayuda, ¿sí? Y con terapia, pues pueden salir. Así que también Así es. seamos observadores con nuestras conductas también, ¿no? ¿Alguna Y otra sí, cosa, así es. Pame, para ya despedirnos? Qué gusto haberte tenido en este espacio. Que no sea la última vez, siempre les digo a mis invitados, siempre hay oportunidad para repetirnos este placer de esta conversación abierta. Así que muchas gracias, Pame, por tenerte aquí y por darte este tiempo con nosotros. No, pues a ti, Jime, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, estos son temas muy interesantes, como tú bien dices, y sí es importante que la gente conozca un poquito más, ¿no? Para estar alerta de cosas de sí mismos, como tú bien dices, también de los niños. Y pues, sí, la terapia psicológica es de lo más normal. Hay gente que piensa que ir a terapia es de locos. No, señores, ir a la terapia psicológica es de lo más normal. A veces todos necesitamos ayuda en algo, a veces todos nos deprimimos, todos estamos ansiosos. Así que, pues, si usted necesita ayuda psicológica, pues búsquela. Habrá muchísimos profesionales que le podrán dar una mano. Muchas gracias, mi querida Pami. Con esto nos despedimos, no sin antes también agradecer a las radios que nos retransmiten, AILU Comunicaciones, Citizen, la 593, Coalición de Medios Digitales, la Red de Medios Comunitarios, Comunisur desde Bolivia, Juntos Organización Social, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, Red Joven, Tu Imagen Cuenta y Voces Milano en Italia. Muchas gracias entonces a todos ustedes y pues nos veremos el próximo jueves en su programa Hablemos de Sexualidad. Yo soy la doctora Jimena Llanes y fue un gusto compartir con ustedes. Hasta el próximo jueves. Buenas noches.